Un cordial saludo a los que me visitan. Soy Gilberto León, autor de los sistemas Construcsoft. Vamos a ver cómo se copia o se duplica una obra en Construcsoft. Generalmente uno copia o duplica una obra, ¿no?, para tener una obra similar a una existente, por lo que en esta nueva obra habrá que crear nuevas partidas y eliminar las partidas deseadas. También es adecuado para tener un presupuesto con diferentes costos, dependiendo del lugar de la zona geográfica como costa, sierra o selva. Otro uso es para comparar diferentes procesos constructivos y poder determinar quizá el más económico. Si vamos acá al sistema, tenemos las obras actuales. Supongamos que estamos trabajando en esta casa que es el complejo residencial Oficus Lote 43 y estamos generando y armando este presupuesto, pero tenemos que hacer varios lotes. Este lote hasta el momento tenemos que se ha efectuado la sección de estructuras y la sección de arquitectura, y tenemos como precio final de lote, como precio actual hasta el momento, de 258.652.74. Pero deseamos duplicar toda esta obra para poder armar en lo que falta en la nueva obra. Muy bien, vamos a procesos especiales, copia obra y nueva obra. Elegimos la 702 y la copiamos como la 705. Vamos a obra procesar y tenemos la 702 y la 705 copia. Vamos a decir que esta obra copia que sea para el lote 50. Que tenemos en esta obra la 705, vamos a ver, igual tenemos las estructuras, la arquitectura y el monto total de 258.652.74. Muy bien, ya hemos duplicado la obra, pero resulta que sabemos que las instalaciones sanitarias y las instalaciones eléctricas para esta obra son muy similares a las de otra obra. Entonces podemos importar estas secciones y las importamos de la obra Condominio Los Herederos del señor Carlos Paredes. Podemos importar la sección de instalaciones sanitarias y también podemos importar la sección de instalaciones eléctricas. Que tenemos ahora, tenemos la obra, estructuras, arquitectura y la parte de instalaciones sanitarias importada y la parte de instalaciones eléctricas. Pero también deseamos en la parte de instalaciones sanitarias importar, por ejemplo, los trabajos para la piscina, pero sabemos que esos trabajos de la piscina están en otra obra. Entonces podemos importar una fase de la casa de la familia Carlos López y vamos a importar en las instalaciones sanitarias la fase de la piscina para pasarla a esta obra. Muy bien, como el código ya existe, vamos a renombrarlo como el código 05 y ya hemos pasado la piscina. O sea, hemos armado el presupuesto en función a otros presupuestos que ya existían. Si ingresamos a la parte de piscina, tenemos los análisis y lógicamente que acá hay nuevos recursos que habría que averiguarlos, ¿no? Pero es la forma como uno puede copiar una obra y copiar a esa obra quizá también importarle secciones o importarle fases.
Todo este proceso lo pueden ustedes efectuar desde el sistema Construcsoft gratis, el cual lo pueden descargar desde la página web www.construcsoft.com. Asimismo podrán descargar el manual de operación del sistema. Espero que este sistema sea útil para su empresa. Suscríbanse y recomiéndenlo. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.